Hola amigos, bienvenidos a Cultura Cardíaca, el podcast donde cada episodio es un latido saludable a tu corazón. Bueno, chicas, hoy iniciamos nuestro primer podcast. ¿Cómo se sienten? Súper emocionadas. Excelente. Bueno, conmigo tengo unas grandes amigas y doctoras. Nos presentamos. Yo soy la doctora Carolina Vega y la doctora Gloria O'Neill de Imagen Cardíaca y la doctora Ana Lalire. Vamos a iniciar nuestro primer capítulo con un tema de interés nacional y realmente internacional, ¿no? Una de las principales problemáticas de salud pública y el cardiólogo es el manejo de los pacientes con falla cardíaca. A ver, chicas, sabemos que la falla cardíaca implica un alto gasto al nivel de salud, una alta comorbilidad, los pacientes tienen una poca calidad de vida. Sin embargo, nos vemos a veces, hemos encontrado muchas guías con muchas recomendaciones, pero en la realidad los pacientes no llegan a cumplir las metas de tratamiento. Recientemente, en el Congreso de Falla Cardíaca presentado en Lisboa, se presentó uno de los estudios que justamente abordaba esta temática. En un grupo de científicos, en el que un estudio multinacional, justamente se preguntaba, después de iniciar la terapia óptima a pacientes con falla con FEV1 reducida, ¿cuántos de estos pacientes al final de los 12 meses llegan a la terapia? Y la respuesta, bueno, no nos sorprendió. Realmente menos del 50% de los pacientes lograron alcanzar la terapia óptima, menos del 50% de los pacientes lograron completar 12 meses de tratamiento, la mayoría abandonaba el tratamiento. Y es un escenario que es frecuente en nuestra población y en los pacientes que hemos tratado. A ver, chicas, no sé ustedes qué opinan. A ver, Ana, Gloria, ¿por qué el paciente en general, por qué los pacientes abandonan la terapia en falla cardíaca? Sí, mira, antes de ir hacia allá, a mí me gustaría, por ejemplo, decirle a todos los que nos están viendo algo muy importante que dijiste inicialmente, que es la parte de las guías. Muchas personas no saben que nosotros en cardiología utilizamos guías americanas, guías europeas, y todas esas guías se basan en artículos científicos donde se evalúan muchos pacientes y en base a ello se da una recomendación para que los médicos podamos seguir y dar y brindar un tratamiento de calidad, todo enfocado en mejorar la vida de las personas. Entonces, en base a eso que preguntabas, ¿qué pensamos nosotros en cuanto al tratamiento de la falla cardíaca? En Panamá, por ejemplo, súper mal, porque sí es verdad que necesitamos instituciones públicas que nos ayuden con buenos medicamentos y realmente yo pienso que aquí en Panamá esa es una deficiencia muy grande. No tenemos un tratamiento adecuado a nivel institucional para poder ofrecer a los pacientes. Claro, eso es un punto fundamental, que tenemos que establecer metas de tratamiento y que el paciente comprenda sus metas de tratamiento. Adicionalmente, parte de los problemas de adherencia se fundamentan en la complejidad del tratamiento médico. Si nosotros vemos que la insuficiencia cardíaca requiere muchos medicamentos y encima nosotros no manejamos píldoras combinadas, sino que el paciente termina tomando 8 o 10 tratamientos, se vuelve muy difícil que ese paciente mantenga adherencia. Además de eso, necesitamos apoyarlos en la accesibilidad a estos tratamientos. Claro, no es solamente el paciente con falla cardíaca. Nuestros pacientes con falla cardíaca son pacientes diabéticos, renal crónicos, a veces con que tienen neoplasias, otras cáncer, enfermedades. y al final el paciente tiene que tomar 10, 15 medicamentos y es entendible que un paciente pueda abandonar la terapia. Exactamente. Correcto. Eso comprendemos perfectamente. Además, nosotros como médicos también jugamos una parte fundamental. Nosotros también tenemos que favorecer la educación de cada uno de los pacientes y es parte de los motivos por que hemos iniciado esta iniciativa de educar mejor a la población, a nuestros pacientes, a los colegas, para que podamos unificar y mejorar la calidad de vida, los resultados a largo plazo de todos los pacientes. Claro, eso que hablaban de que el paciente viene con otras comorbilidades, por ejemplo, el paciente diabético, ya cuántos medicamentos está tomando, se coloca insulina, se coloca 2 y 3 medicamentos vía oral y de repente viene con nosotros a cardiología y nosotros le decimos, bueno, es que ya tienes que tomar 4 medicamentos adicionales. Entonces Exacto. es como un shock. Y en base a lo que comentabas del estudio que salió en el Congreso. El Evolution Heart Failure. Entonces, sí, definitivamente, esos países, los principales países que abordaban ese estudio eran Estados Unidos y Suecia, si no me equivoco. Y ellos, que son países de primer mundo, están fallando ahora muchísimo más nosotros, ¿no?
que no contamos realmente con un apoyo real en la parte de medicamentos para los pacientes y que si van a la privada es demasiado caro el tratamiento. ¿Y creen ustedes que en forma general los médicos, los cardiólogos están realmente abordando la falla en cuanto a las guías o siguen cada uno individualizando los pacientes, cada doctor tiene su propio librito o realmente estamos cumpliendo con las guías de europeas o americanas? ¿Esas recomendaciones las estaremos cumpliendo? Pues yo te digo que estoy dentro de mi mundo de ecocardiografía, que cuando llega el paciente, por ejemplo, a hacerse el eco, nosotros siempre estamos como preguntando, ¿y qué medicamentos está tomando? Muchas personas vienen totalmente en desconocimiento, no saben qué están tomando. Hay algunos que vienen, yo tengo mi listita aquí, o mi familiar es el que sabe, pero la gran mayoría no saben los medicamentos que están tomando. Entonces, eso, uno, la ignorancia de las personas, y qué bien que este podcast nos va a ayudar a transmitir esos conocimientos para que la gente vaya entendiendo un poco más. Pero desde el punto de vista ecocardiográfico, eso es lo que te puedo decir, que las personas vienen a hacerse un eco totalmente en desconocimiento y aquellos pacientes en los que logramos darnos cuenta que están tomando medicamentos, efectivamente nos damos cuenta que el médico no ha colocado todos los medicamentos necesarios. Y muchas veces con las muestras que nosotros tenemos ahí en ecocardiograma le decimos, mira, vas a empezar este medicamento y yo en el informe ecocardiograma te voy a escribir que te inicié este medicamento para que tu médico sepa que ya vamos iniciando otros tipos de medicamentos adicionales. Así que por ese lado yo creo que de repente sí, quizás no todos los cardiólogos están abordando la falla cardíaca como se debe. Otro problema fundamental es que el paciente en cuanto al acceso a cardiología está tardando mucho. Exacto. Entonces, nuestras guías de práctica clínica en realidad son para todo el mundo. El problema es que muchas veces tenemos que simplificarlas porque no le vamos a decir a un médico que tiene en su consulta 20, 30 patologías de medicina general que se tiene que leer 130 páginas más de una guía de insuficiencia cardíaca. Exacto. Entonces tenemos que transmitir los mensajes lo más claro posible con las metas del tratamiento para que desde la atención primaria se vayan colocando las terapias y mientras ese paciente lo vamos estudiando y determinando la etiología para ver en qué grado se puede revertir, porque el asunto no termina aquí, ¿verdad, Carolina? No, y realmente las guías se hacen cada vez más complejas. Hace unos años solamente teníamos falla cardíaca reducida y estábamos enfocados en cuál es crónica o aguda. Hoy en día tenemos guías para falla cardíaca reducida, falla preservada, guías sacando las miocardiopatías. Entonces son, como dices, es mucha información que manejar para los médicos cardiólogos y para el médico en general. Entonces se hace difícil poder llegar a dosis óptimas de medicamentos, a llegar al paciente a más de 12 meses de terapia. Grandes países y grandes instituciones no lo logran. ¿Qué podría hacer nuestros pacientes y nosotros como médicos para ayudarlos a que mantenga la adherencia? Mira, hay algunas aplicaciones que de repente nos pueden ayudar a lograr esas dosis objetivo. Y obviamente también, que sé que no lo van a hacer todos, pero yo, por lo menos en lo personal, aquellos pacientes que realmente yo sé que están enfermos, por ejemplo, una señora de 50 años con una fracción de eyección, no, más o menos, 9-10%, y súper joven, con una prótesis mitral. Esa paciente es, para mí, mejor tenerla yo controlada. Yo le doy mi número de teléfono. Sé que todo el mundo no lo va a hacer, pero si ella tiene alguna duda, ella me pregunta a mí. Entonces, esa comunicación del médico con el paciente que sea precisa y que ante cualquier síntoma ella pueda, digamos, decirme a mí, yo le digo, bueno, baja, sube. Eso es muy importante, esa comunicación de médico-paciente. Esa relación médico-paciente es fundamental, es una práctica que yo también trato de implementar, que a veces va a tener limitaciones porque nosotros pues no podemos estar siempre pendientes de todo, pero favorece que el paciente mantenga adherencia al tratamiento. Lo otro que hemos tratado a nivel del Seguro Social es de mejorar toda la comunicación e individualizar a nuestra región las guías de práctica clínica haciendo los algoritmos a nivel interno. Que parte de las buenas noticias es que hay fármacos que se han logrado incluir que antes no estaban dentro del cuadro básico. Entonces, nosotros ponemos de nuestra parte, tenemos que ayudar a nuestros pacientes a entender su patología y que dejar el tratamiento puede ser mucho más deleterio y que probablemente no podamos recuperar fracción de eyección si ese paciente pierde la ganancia del tratamiento. Entonces eso es fundamental. Por ejemplo, yo le
a todos mis pacientes trato como de hablarles en algún, no sé, sentido que me entiendan, ¿no? Que entendamos lo que estamos hablando, de que ellos puedan entender de cardiología con algunos términos bien básicos. Entonces yo en el tratamiento para falla cardíaca, yo les explico, esto es como la televisión. Esto es, si tengo el volumen muy alto, o sea, tratamiento muy, muy alto, de repente te puedo causar molestias, te puedo bajar la presión, te puedes sentir mal. Si te bajo mucho el volumen de la televisión, no vas a escuchar. Entonces, el tratamiento allí no va a ser lo que queremos, ¿no? No va a ser esas metas, no va a prevenir la mortalidad, la rehospitalización. Entonces, es tratar de mantener ese volumen medio y el tratamiento medio para que los pacientes puedan mejorar, ¿no? Sí, sí. Un punto interesante en este estudio de la Evolution Heart Failure, si se dan cuenta de los grupos de medicamentos que ellos igual incluían ARNI, beta bloqueador, espironolactona y los inhibidores de SGLT2 en este estudio en particular, que fue dapaglifosina, que tomaron en cuenta para este estudio. La dapaglifosina fue el medicamento que a final de los 12 meses mayores pacientes mantuvieron durante ese periodo de tiempo y hubo menor abandono en dapaglifosina y mayor adherencia. Y uno de las probables etiologías o las explicaciones para esto es que se considera que dapaglifosina uno inicia con la dosis tope del medicamento. Uno la da al paciente, le enseña que son 10 miligramos al día y se mantiene esa dosis por el resto de su vida. Exacto. No es como el beta bloqueador, que Exacto. muchos pueden empezar 6.25 y ese proceso de aumentar poco a poco las dosis quizás esté afectando a que los pacientes no se adhieran al tratamiento. En base a eso, ¿consideran ustedes empezar con los otros grupos de medicamentos, terapias dosis altas, dosis medias, o podemos mantenernos escalonadamente con la terapia? Es individual para cada paciente. Un punto fundamental, muy importante que acabas de mencionar, es que precisamente la dapagliflozina, los inhibidores SGLT2, tienen la facultad de producir ciertos cambios en los síntomas que no producen el resto de las terapias. Entonces yo trato de explicarle a los pacientes pues que hay cambios hormonales que no se van a sentir inmediatamente y que yo tengo que lograrlo usando el medicamento de manera prolongada. Entre más tiempo ellos se puedan mantener en esa terapia, pues más beneficios va a haber. Muchas de las cosas o problemas que tenemos en la medicina en general es que hay ciertas situaciones donde se hace muy difícil medir el impacto del tratamiento, a diferencia del dolor, que si me tomo un medicamento para el dolor o me lo quita o no me lo quita. Pero en insuficiencia cardíaca nosotros queremos que el paciente viva y que viva con mayor calidad de vida, y es una respuesta en el tiempo. Ganar 8 o 10 años de vida, de calidad de vida, pues no son fáciles de medir ni de percibir para el paciente. Pero sí es muy importante lo de la dapaglifosina. Volviendo al tema ese, los pacientes realmente, yo no sé ustedes en su práctica, pero los pacientes realmente te lo dicen, me siento mejor. Se sienten mejor. Y ese es uno de los tratamientos que nosotros, por ejemplo, identificamos en ecocardiograma, que el paciente no lo tiene en pacientes con FEBI muy reducida, y es fácil orientarlo y dárselo. Mira, te vas a tomar esta muestra de medicamento una vez al día, puedes tener este síntoma, pero no te va a bajar la presión, no te va a bajar la frecuencia. Tranquilo, síguelo tomando hasta que tu médico te vea. Sí. Es correcto. Y no sé ustedes cómo verán en sus prácticas clínicas, pero a veces los pacientes, bueno, inicialmente yo les explico, ¿no? Que empezamos con estas dosis y progresivamente vamos a ir aumentando y que eso no es malo, porque muchas personas pueden pensar, ¿por qué me doblaron la dosis? Estoy empeorando. No, y en ocasiones te la estoy doblando porque quiero y estás en capacidad de llegar a tu meta. Llegar a la dosis máxima no significa exactamente que estás empeorando la enfermedad. Entonces yo creo que la parte de educar a los pacientes, a los familiares, hablarles claro de las metas y de que es un proceso que va a ocurrir, que voy a aumentar el medicamento, creo que es importante establecerlo desde un inicio. No sé ustedes cuando tienen un paciente en falla en novo, ¿cómo es la estrategia que ustedes les plantean a los pacientes para su medicación? Bueno, prácticamente eso, ¿no? Es bastante complejo porque hay que educarlos, hay que tratar de que se haga laboratorios, hay que darles ese seguimiento rápido, porque no puede ser como en el sistema público, ay, te veo en 6 meses. Tiene que ser una visita más rápida y mandarle otros estudios de imagen para poder llegar a una etiología,
Pero en cuanto al tratamiento que estamos hablando, que es lo que básicamente estamos hablando, de una vez comenzamos prácticamente con todos los medicamentos. Exacto. Y se les dice, yo les digo, bueno, esta es como una receta de cocina. Vamos poniendo un poquito, vamos subiendo en la próxima consulta, porque para que la comida quede bien, tenemos que ir poco a poco tratando de hacer cambios para que al final mejores. ¿Y qué sería la dosis objetivo? ¿Cómo lo podemos definir? Sería como la dosis máxima que el paciente pueda tolerar para alcanzar esos beneficios que queremos. Y que esté respaldada por las guías de práctica clínica, porque nosotros podemos empezar una dosis de titulación, pero vamos a ir viendo la respuesta al tratamiento. Entonces, la dosis objetivo ya está establecida para cada uno de los diferentes medicamentos. Nosotros lo dominamos muy bien y la idea es llevar a ese paciente a esas dosis. Exacto. Y bueno, y también en cuenta de que es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo en equipo, donde el paciente es el centro y nosotros formamos parte de ese equipo, pero también hay otros colegas, otros profesionales médicos que están involucrados en el paciente con falla cardíaca. Es muy común que nuestros pacientes sean personas mayores de 60, 70 años, es la población que nosotros vamos a manejar con falla. Y tenemos que recordar que muchos de estos pacientes, aparte de la polifarmacia, pueden tener también algún grado de deterioro cognitivo, han sufrido ya eventos cerebrovasculares. Entonces, todas estas son situaciones que complican que el paciente se adhiera al tratamiento. Y a veces ha pasado, lo sabrán ustedes, que entra el familiar con el paciente regañándolo, es que no se le olvida la medicina, no se la tomó ayer, no, la dejó tirada ahí. Pero no, es un paciente que probablemente ya esté con algún grado de demencia, que haya tenido una secuela a nivel neurológica, y es difícil para el paciente poder adaptarse a tanta medicación. Exacto, por eso ahí es el apoyo de la familia sumamente fundamental, ¿no? En esa parte. Yo no sé, también me viene a la mente, por ejemplo, las otras especialidades de endocrinología, que son apoyos para nosotros, ¿no? Por ejemplo, tengo un paciente diabético y el primer abordaje es conmigo y yo detecto que es diabético y está bien descontrolado, yo comienzo medicación también para la diabetes y lo refiero al endocrino. Pero no sé si les ha pasado que cuando llega con el endocrino le quita mis medicamentos y por uno de la misma clase que en realidad tienen efecto de clase. Yo realmente no prefiero uno sobre otro porque ambos tienen efecto de clase. Entonces, sí, a veces me molesta un poco que me hagan algún cambio en algo que ya yo comencé y que es bueno igual, ¿sabes? Pero en ese sentido, pues a veces te digo, no nos preocupamos tanto porque el paciente generalmente regresa y nota la diferencia en la terapia. Entonces, al ser esto una terapia bastante compleja, el apoyo que se le dé no es tanto el cambiar o no un medicamento, sino todo el seguimiento, que si le das la lista de los medicamentos, ese paciente reconoce el interés del médico en su caso. Y pues normalmente no es tanto, no debería preocuparte tanto que hagan la modificación entre uno y otro porque uno sabe que lo pones por el beneficio de ese grupo farmacológico. Entonces, en ese sentido, pues sí, uno agradece cuando el colega te apoya. Y a veces pasa que con que no te los quiten, yo a veces estoy contenta. El neumólogo también me ha quitado este bloqueador y yo, ¿qué? No. Sí, pero bueno. Es el tema, ¿no? Son muchas comorbilidades. Un paciente con EPOC y falla, un paciente que nos hace pensar un ratito, ¿no? ¿Qué medicamento, cuál sería el mejor beta bloqueante? Pero para eso existe la evidencia científica y hay medicamentos que sabemos que son más cardioselectivos que otros que podemos utilizar. Y como mencionaste, Ana, el tratamiento al final es individualizado. El paciente hoy en día en falla cardíaca hay diferentes fenotipos de falla cardíaca, ¿no? Y hay pacientes que, por ejemplo, hablamos de los 4 fantásticos de la falla cardíaca, pero hay pacientes que necesitan bajar al siguiente escalón. ¿En qué momentos uno agrega una ibravadina? ¿En qué momento uno agrega otro tipo de terapia? Y claro, ¿en qué momento nosotros nos cuestionamos si realmente es solamente una falla cardíaca convencional o el paciente cursa con otra patología? Bueno, Ana, Gloria, gracias por acompañarnos. Creo que fue bastante provechoso para nosotros y para el público en general. Espero que hayan podido aprender. Y este fue el primer capítulo de Cultura Cardíaca y espero que nos acompañen para los siguientes. Recuerden, Cultura Cardíaca es el podcast diseñado para acompañarlos en su viaje, en que cada latido sea más fuerte y feliz. Esto fue Cultura Cardíaca.